Bien, en términos generales, si vamos a revisar un poquito si quedó claro la parte de la política fiscal, pues tendríamos que entablar primero que la definición, acuérdense que es el instrumento mediante el cual el Estado realiza sus funciones de, muy importante, gasto público, impuestos, estabilización y planificación de la política económica de la nación, ¿sale? ¿Qué se busca o cuál es el objetivo de esta política fiscal? Es asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando la variación de los ciclos económicos, que recuerden que tienen sus diversas fases. Está el auge, está el declive, ¿no? O la, este, en este caso empieza a verse las crisis, ¿no? Económicas, y está la parte de en la que podemos llegar a un momento en el que hablamos no solamente de una crisis, sino hablamos de cuestiones en las cuales el país se puede encontrar en términos de mucho desempleo, mucha inflación, poco ingreso, ¿no? Y diversas cuestiones que poco a poco vamos a ir entendiendo, yo creo, cómo se manejan, ¿no? A partir de la política fiscal para mantener, en este caso, lo que queremos es que la economía crezca, que haya más empleo o que haya pleno empleo y que la inflación se controle. También va a ser parte un poquito del tema de, que vamos a ver en la política monetaria después, pero de entrada, entonces, la función de la política fiscal va a radicar precisamente en contribuir al crecimiento económico, al pleno empleo y controlar un poquito la inflación. Bien, entonces ahí vemos y tenemos dos cuestiones importantes que revisar a partir de ese esquema sobre la parte del tipo de estrategia que vamos a ocupar. Pero bueno, los objetivos entonces es la inflación, el desempleo, la estabilidad económica, el gasto público. Vamos a ver el manejo de impuestos y el manejo del endeudamiento, ¿vale? Entonces hay 6 puntos ahí muy importantes que va a cuidar la política fiscal a través de ese objetivo. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de la política fiscal, hay una política fiscal expansiva y una política fiscal contractiva. ¿Sale? Esta es la parte que hace rato me preguntaba Jorge, que si era junto, separado o cómo estaba. Bueno, aquí la política fiscal expansiva se presenta cuando se toman medidas que generan un aumento en el gasto público o reducción de los impuestos. Fíjense, aumento del gasto público o reducción de los impuestos. Entonces, ahí vamos a tener una política fiscal expansiva. Ahora, si nosotros aumentamos el gasto público, ¿qué es el gasto público? Ya habíamos definido un poquito esa parte. El gasto público es cuando por ejemplo, se hacen carreteras, se dan programas de beneficio social, hacemos obras, ¿no? Públicas como pueden ser los hospitales, escuelas, la inversión en ciertos sectores productivos también. Esa es la parte del gasto público, pero para decir vamos a aumentar el gasto público, debe haber pues una consideración de cómo le vamos a hacer para solventar ese mayor gasto público, ¿verdad? Entonces, expansiva es generar aumento en el gasto público o reducir los impuestos, ¿sale? Entonces ahí, ok, los impuestos, pero hay que ver en esa reducción de impuestos igual, de dónde va a salir, o cómo vamos a hacerle para administrar de tal manera que vamos a reducir los impuestos, porque los impuestos son parte de los ingresos que tiene el Estado para poder hacer pues su gasto público. Por eso es que está muy relacionado. Entonces, expansiva es aumento de gasto público o reducción de los impuestos. ¿Sí? Profe, Ujú. ahí no podría ser que el gasto público pueda ser como tenga que ser y nada más los impuestos quedarlos fijos como están en el momento, o sea, ni aumentarlos ni subirlos. ¿No podría ser lo correcto eso? ¿O no entraría de plan? A ver, otra vez repíteme, ¿cómo sería? ¿Qué dices? O sea, el gasto público, pues que sea el que tenga que ser, como lo quiera ver el gobierno. Sí. Pero los impuestos, mantenerlos fijos. De aquí por lo menos al 2023 o 20, no, 22. Ujú. En este caso, sí se podría considerar como una política fiscal expansiva,
eh, habría que ver cómo solventarlo, ¿sale? Porque ahí tendríamos que ver un tema de inflación, porque conforme pasa el tiempo, el dinero pierde valor. Entonces, naturalmente, los impuestos suben en términos de valor nominal, porque en términos de valor real, el dinero pierde valor. Entonces, digamos que tú dices, ok, ahorita estoy pagando, no sé, si tú pagaras ICR, te estoy pagando 1,000 pesos de ICR, y dices, bueno, hay que mantenerlo así para el siguiente año, que sean 1,000 pesos, pero esos 1,000 pesos ya no alcanzan para lo mismo, para el Estado, en este caso para el gasto del Estado. Entonces, eso se traduciría en una política fiscal expansiva, porque no aumenta el impuesto y al mantenerlo estable, le está absorbiendo el gobierno la parte de la inflación, porque naturalmente tendría que subir. Entonces, sí, ese es un poquito el tema ahí, estimado Jorge. Otra pregunta, profe, en promedio más o menos cuánto sube por año. No sé si tenga eso. Eso es lo que investigaron ustedes con el nivel de inflación. Eso es lo que estamos viendo y vamos a revisar un poquito más adelante la parte del nivel de inflación. Ah, Por, ok, ok, ok. ajá, el nivel de inflación nos dice cuánto pierde de valor el dinero en un determinado periodo. Pues es que, mira, por ahí son diferentes eh, escenarios en los cuales nos hemos encontrado en México. Es muy evidente cuando hemos tenido tasas de inflación muy altas porque, por ejemplo, en la subida de precios, regularmente en enero sube todo, ¿no? ¿Qué tanto sube? Sube según el índice de inflación. Sube regularmente hemos estado entre un 2 un 3% hasta un 6 7% más o menos por ahí está el, el, los límites, ¿no? Pero ahorita con esta situación que está presentando hoy en día, habrá que ver cómo se mueve esa parte, porque pues todos creo que estamos muy a la expectativa de que enero va a ser un mes muy difícil para nosotros porque pues, se van a ajustar mucho las cosas, los precios, los impuestos y a ver cómo. Imagínate, yo creo que ahorita la mayoría de los que estamos trabajando también estamos pensando, si me irán a dar mi aguinaldo o cómo quedaría esa parte, ¿no? Se supone que sí hay ahorita todavía la obligatoriedad, pero a ver en qué condiciones están las empresas para decir, pues si puedo o no, definitivamente no puedo, ¿no? Ya veríamos a qué acuerdo llegan, pero de entrada sí se nota una expectativa como de que no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, entonces viene la política fiscal contractiva que dice va a ser, fíjense, se presenta cuando se toman decisiones que buscan un gasto público reducido, o sea, reducir el gasto público, o sea, la contraparte de la otra política fiscal, reducir el gasto público, aumentar los impuestos, ¿no? O una combinación de ambos. O sea, también aquí están las dos partes. Reducimos el gasto público, ok. ¿Con qué fin reducimos el gasto público? Posiblemente para poder solventar temas de endeudamiento o para poder ocupar ese ingreso, ¿no? Para generar, para estabilizar la economía y en ese sentido llegar a un equilibrio entre el ingreso y el gasto. También puede ser el aumento de impuestos, ¿no? Que sería en este caso decir, bueno, necesitamos cubrir los egresos, pero ¿qué podemos hacer? Pues obtener ingreso a través de impuestos, ¿no? Pero de nuevo, sería, ok, ¿y qué tanto lo vas a elevar? ¿Qué repercusiones tienen? Pero además, ya que lo tienes, ¿cómo se va a administrar ese ingreso y en qué lo vamos a ocupar? Les digo, regularmente aquí lo que sucede es que aumentar los impuestos es para poder aplicarlo a política de apoyo para solventar endeudamiento o en este caso también para poder llegar al equilibrio con el gasto público, ¿no? Que la otra herramienta sería el endeudamiento. Pero bueno, entonces ya tenemos aquí dos posiciones diferentes. ¿Sí queda claro o cómo ven? Esa sería un poquito la explicación que me estaban pidiendo hace rato. Ay, perdón. Entonces quiero saber
Sí, así con esto ya queda un poquito más claro o todavía tienen alguna duda, porque en el examen ahí va a ser la cuestión, ¿no? A ver si, si sí lo entendieron o no lo entendieron, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a pasar a la política monetaria. ¿No? Ok, entonces ya están listos para el tema de la política fiscal y si yo les pregunto en el examen ya no tendría ningún problema ustedes en contestar esa parte. Ok, bueno. Vamos a pasar a la política monetaria. ¿Vale? Entonces voy a compartirles aquí la política, la parte de la presentación de la política monetaria. En este caso retomo una presentación que no es mía. Esta presentación no la hice yo, pero me pareció bastante bien la información, por eso se la estoy presentando. Casi no hago eso, casi regularmente yo hago mis propias presentaciones, pero creo que esta presentación está como bastante bien como para que podamos explorar el tema. ¿Vale? Entonces, cualquier pregunta, me pueden interrumpir durante la sesión y ya me van diciendo qué piensan, ¿sale? Entonces, porque creo que aquí, en este caso, lo que se espera es que ustedes también puedan formar un criterio en cuanto a la política monetaria. O sea, lo que les voy a preguntar después va a ser qué tipo de política ustedes creen que es la correcta para aplicarse, ¿no? Entonces, eh, para que lo vayan ya de una vez solventando en generar su propio criterio para que en este caso ustedes den una opinión. Entonces, de una vez vayan como tomando nota, vayan fijándose en los temas principales para que podamos decir, bueno, pues yo creo que esta sería mi propuesta. Aquí hablaremos más en términos del país, ¿no? En términos de qué podríamos hacer en cuestión de política monetaria, pero a nivel país, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que estaríamos revisando un poquito más adelante. Bien, entonces para que vayan formando ya su criterio y me vayan diciendo qué es lo que piensan ustedes acerca de eso. Bien, vamos a ver. Entonces, política monetaria. ¿Qué será la política monetaria? Bueno, la política monetaria se va a encargar de, así como lo vimos nosotros en la parte de la fiscal, bueno, en este caso, el principal fin de la política monetaria es mantener la inflación baja y estable. O sea, primero, que esté en niveles bajos y además esté estable. Entonces, en este caso, el Banco Central, ¿no? O el Banco Nacional, que aquí cabe hacer el apunte, tenemos un banco, cada país tiene su propio banco central o su propio banco nacional, que para nosotros es Banjico, ¿sale? Banjico es nuestro banco nacional. Y Banjico, digamos que es el banco de los bancos, ¿vale? Ahí en Banjico se regula la política monetaria. Entonces, no es indiferente el crecimiento económico y el desempleo, pero creen que la mejor contribución que pueden hacer al crecimiento económico es proponerse la estabilidad eh, de una reducción en las tasas de interés. ¿Por qué tenemos que ver esta parte? Porque a final de cuentas el manejo del dinero, en la emisión del dinero, el control del valor de la moneda, encontramos muchos temas de interés para nuestro sistema económico, que es el capitalista. Una de las grandes situaciones que tenemos que resolver en el capitalismo es el fenómeno de la inflación, ¿no? Entonces necesitamos nosotros, pues, un poquito explorar ese tema, ¿no? Ahora, el Banco de México, ¿no? Aquí dice a principios del siglo XX los bancos fabricaban sus propias monedas de billetes, pero cada país y hay acuerdos internacionales para ordenar la economía, y se dispone que el gobierno federal emitiera las monedas y los billetes a través del Banco de México.
Y fue hasta septiembre de 1925 cuando se crea o se inaugura el Banco Central, ¿no? Al Banco de México se le conoce como el Banco Central o, les decía yo, como Banjico, y desde entonces es la única institución que autoriza la fabricación de monedas y billetes en nuestro país. O sea, ellos son los que tienen esta, pues, posibilidad de hacerlo. Por ahí sí recuerdan ustedes, si han visto, por ejemplo, la serie de La Casa de Papel, ¿no? Pues es un poco la dramatización, la representación de un banco central, ¿no? Es ahí donde están las máquinas para hacer, pues, el dinero, ¿no? Entonces, ahí si vieron esa serie, pues ahí se ve un poquito algunos temas de esos. Política monetaria, entonces, es el conjunto de acciones que en este caso ya el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. En este caso, vamos a ver la gran importancia que tiene para nosotros que no pierda tanto valor la moneda a través del tiempo en esta dinámica económica, ¿no? Al crearse este objetivo, el Banco de México contribuye a establecer condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido y por lo tanto para la creación de empleos permanentes. Entonces, las acciones que va a tomar el Banco de México o Banjico van a incidir directamente en términos de el manejo de la inflación y la parte del empleo. Ahora, los efectos, ¿no? Dice aquí, cada país es responsable de proveer la moneda e instrumentar su política monetaria. El Banco Central no controla directamente los precios debido a que se determina como resultado de la interacción entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. O sea, estamos diciendo que como sistema capitalista, sí tenemos ese principio de que el mercado debería regular el precio, ¿no? Que si hay más oferta o hay más demanda, llega un equilibrio entre ofertantes y demandantes y se pone un precio. Entonces, el Banco de México como tal no va a controlar eso, ¿vale? No va a controlar el equilibrio en el sentido de que él va a poner los precios de los bienes y servicios, pero sí va a hacer una parte importante de cómo podemos hacer las cosas. Fíjense. Alrededor del mundo se ha observado que la mejor contribución de la política monetaria puede impulsar el crecimiento económico, procurando la estabilidad de precios, porque lo que se ha orientado el objetivo principal de esto, ¿no? A través de en los bancos centrales, o en este caso el Banjico. Entonces, las decisiones, ¿no? De política monetaria, un poquito, las decisiones de política monetaria modifican las tasas de interés. No sé, no me acuerdo, creo que ya lo hemos revisado, recuérdenme ahí si tienen duda. Las tasas de interés tienen que ver con el acceso al crédito, ¿vale? Esa sería una parte importante. Las tasas de interés tienen que ver con el acceso al crédito. El tipo de cambio es la parte de el valor de nuestra moneda con respecto a otra. Regularmente nosotros comparamos nuestro peso mexicano con el dólar estadounidense, ¿no? Eso es como siempre estamos revisando esa paridad porque afecta mucho en términos de cómo vienen los precios de los productos. Si sube el dólar, regularmente no sube el precio de los productos, ¿no? Sube la gasolina, por cuestiones de infraestructura y de la distribución de los bienes y servicios, pues aumenta los precios de las mercancías. Y la parte de los agentes económicos, ¿no? Que son las empresas, que son los consumidores, que es el Estado, ¿no? Se refiere a un grupo donde se realiza una actividad económica. Esto quiere decir que fomenta a través de estos instrumentos que haya mayor o menor actividad en ciertos sectores económicos. Esto quiere decir que va a influenciar para que de repente haya mayor énfasis en un sector económico, ¿no? Porque provee, ¿no? de instrumentos de inversión para que las empresas inviertan o ahorren. Entonces ahí vamos a ejercer un poquito la presión para que inviertan o ahorren a través de las tasas de interés. Entonces, muy importante, ¿no? Lo que vamos a hacer es que ahí dice, miren, las acciones del Banco Central tienen que ver con la tasa de interés de corto plazo y las expectativas que vamos a generar a partir de el valor del dinero. Las tasas de interés, ¿no? Hay una parte que son los canales o canal de tasa de interés
el canal de crédito, el canal de precios de otros activos y el canal de tipo de cambio. Aquí voy a explicar un poquito hacia grosso modo, ¿no? La parte de tasas de interés tiene que ver con qué tan atractivo puede ser que yo guarde mi dinero en el banco o que mejor lo utilice para invertirlo en un negocio. Cuando bajan las tasas de interés, ¿cuál sería mi propensión, ¿no? A guardar el dinero en el banco o a ocuparlo? Si bajan las tasas de interés, ya no me conviene guardarlo en el banco porque no me van a dar mucho rendimiento. Si suben las tasas de interés, entonces me va a convenir guardarlo porque voy a recibir un rendimiento, ¿sale? Entonces, ese juego entre la tasa de interés crea que haya oportunidad para que se dinamice un poquito la economía y el consumo. Entonces, ahí vamos a ver un poquito el canal de crédito. Si suben los intereses para el crédito, va a ser más difícil que la gente acceda a un crédito por la tasa de interés. Pero si yo disminuyo la tasa de interés en los créditos, va a ser más fácil que la gente diga, ok, voy a ocupar un crédito porque no está tan caro el poder acceder a un crédito, ¿no? El precio de otros activos tiene que ver con cuestiones de inversión, endeudamiento también, la compra de deuda del Estado, por ejemplo, que se da a través de los bonos o CETES, que es que me venden a mí en el banco instrumentos de inversión y dicen, bueno, tráete tu dinero, ocúpalo con nosotros lo movemos y te damos un rendimiento. Y entonces se hace atractivo, ¿no? Dependiendo de la tasa de interés. Y la parte del tipo de cambio, ¿no? Que están ellos siempre viendo la forma de fortalecer la moneda, de que tampoco quede tan en desventaja con otro tipo de monedas. Y les digo, la mayor interacción tenemos con el dólar, pero también está la parte del euro, está la parte de los yenes y está también la parte de las monedas latinoamericanas, ¿no? Que ahí tenemos que ver, por ejemplo, los soles, el peso de otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que está sucediendo con esas otras monedas, también lo estamos vigilando, pero sí mayormente pues tenemos más interés, ¿no? Sobre el dólar. Entonces, esto va a tener oportunidad de afectar, ¿no? En la base de la tasa de interés a la demanda agregada. Si recuerdan ustedes definiendo un poquito la demanda agregada, es la cantidad de bienes y servicios que quieren comprar o que desean, ¿no? Los demandantes, en este caso los individuos, el gobierno, las empresas, y la oferta agregada, que recuerden que es la parte de la cantidad de bienes y servicios que ponen a disposición las empresas, ponen a disposición también, también el gobierno para poder hacer intercambio con los demandantes y hay un equilibrio a través del precio. Entonces, esa es un poquito la dinámica que tiene la política monetaria a través de el Banco Central. ¿Sale? Ok. Si van teniendo duda, me dicen, por favor. Ahora, se consideran las acciones que realiza el Banco Central por medio de los instrumentos de la política monetaria, los instrumentos que dispone para afectar las condiciones que satisfacen las necesidades de liquidez en la economía van desde controles directos al crédito y las tasas de interés hasta mecanismos indirectos como son los encajes legales y las operaciones del mercado abierto. ¿A qué se refiere esto un poquito? Bueno, en que lo que haga el Banco de México va a afectar el nivel de liquidez. El nivel de liquidez quiere decir el nivel de efectivo que nosotros podemos tener en las empresas o los individuos, el nivel de efectivo del que podemos disponer. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo les digo cuál es su nivel de liquidez, ustedes tendrían que sacar su cartera y decirme cuánto tienen ahí de efectivo disponible. Las empresas es lo mismo. Si yo le pregunto a una empresa, ¿cómo está tu liquidez? Lo que tiene que ir es saber su caja chica y sus bancos para ver cuánto tiene disponible para, por ejemplo, satisfacer sus deudas de corto plazo. Todas las deudas que están a un año. Entonces, las estrategias que tiene el Banco de México determinan un poquito la afectación que va a haber sobre el nivel de liquidez de las personas. Decía ahí, en términos directos con la tasa de interés y como términos indirectos a través de encajes legales. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con la tramitología que tiene el poder acceder a un crédito o a una inversión. Eh, Tal vez ustedes ahorita, no sé, ¿no? Depende de cada quien tiene sus propias
circunstancias, pero no sé si de repente ustedes han pedido un crédito o han visto cómo se invierte, ¿no? En algunos instrumentos en el banco y qué tan fácil o qué tan difícil puede ser acceder a sus servicios. Entonces, eso es un poquito en términos indirectos, ¿no? Los encajes legales, la tramitología, la facilidad que puedan tener para poder hacer las operaciones de mercado abierto. Ok, entonces es un poquito. Y los principales elementos de la segunda etapa del mecanismo de transmisión se pueden dividir para su expresión en 4 canales, que ya los expliqué un poquito, que tienen que ver con la tasa de interés a corto plazo, ¿no? Que pueden ver sobre la demanda y la oferta agregada y posteriormente sobre los precios. Ok. Están canal de tasas de interés, el crédito, el tipo de cambio y el precio de otros activos que ya lo expliqué hace rato con el esquemita que teníamos ahí. El Banco Central lleva a cabo las acciones sobre la tasa de interés para canalizar a la demanda y oferta agregada para generar un nuevo equilibrio donde se termina un nuevo nivel de precios. Porque afectando esto, el nivel de liquidez, afectando el acceso al crédito, afectando el que si vas a ocupar el dinero para invertir o mejor ahorrarlo, pues nos va a dar ahí condiciones para que se dé en términos diferentes, pues los precios de los bienes y servicios, ¿no? Para que tanto ofertantes como demandantes encuentren ese equilibrio. Entonces, busca mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda agregada para mantener estable la inflación, ¿no? Entonces, recuerden que si hay mucho dinero, ¿no? Si hay mucha demanda y no hay oferta, una sobredemanda nos lleva a que se aumenten los precios, ¿sale? Y una sobreoferta, si hay mucha oferta y hay poca demanda, eso hace una presión para que bajen los precios. Entonces, si por ejemplo ustedes ven que no se vende su producto, hay pocos demandantes, pues hay una presión para que ustedes bajen su precio. Si ustedes ven que hay demasiada gente que les compra, demasiada gente, hay una presión para que ustedes suban su precio, para ir equilibrando el mercado. ¿Vale? Esa es un poquito la dinámica, es parte de la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? ¿Tienen duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí estoy abarcando varios puntos, creo, pero no sé si me voy explicando bien. Si no, váyanme diciendo, ¿eh? ¿Qué es lo que ustedes pues ven ahí en esa parte? ¿Ok? A ver, ¿alguien? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, siguiente. Voy avanzando un poquito aquí. A ver, aquí está un poquito también. Dice, para que el Banco Central alcance un control sobre la inflación que procure la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, se define un objetivo operacional que guía la instrumentación de su política monetaria. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos hacer para que la gente tenga acceso a los bienes y servicios de manera estable, que no le suba mucho el precio? Bueno, el Banco Central o el Banxico es responsable de asegurar que haya suficientes billetes y monedas en la economía para que se puedan llevar a cabo las transacciones deseadas. El dinero debe cumplir varias funciones como el medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. ¿Vale? Entonces el dinero pues, es muy importante. La inflación, como ya creo que ya lo habíamos comentado en algunas sesiones pasadas, se define como un aumento generalizado y sostenido en los precios. Es un fenómeno macroeconómico que afecta a todos los mercados de la economía. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, el esquema de la política monetaria tiene como fin incrementar su efectividad y transparencia ante los cambios que ha experimentado la economía de México. Y en este caso, dice, ¿no? Busca la estabilidad de los precios y contar con una autoridad monetaria autónoma. Bueno, es un poquito ya lo habíamos comentado. La meta de inflación que hemos tenido regularmente en cada año, un poquito el tema que decía, no me acuerdo quién de ustedes me estaba preguntando esa parte, creo que Jorge, que decía, bueno, ¿cuál sería un poquito el promedio? Pues buscamos que esté dentro de un margen de no más del 3% la parte de inflación. Esa es como una expectativa, una meta que se ha puesto en México que no pase de ahí, pero la verdad es que sí hemos tenido mayores porcentajes. Decisión de política monetaria en cuestión de la emisión del dinero y la parte de las tasas de interés y la instrumentación de la política monetaria que tiene que ver con qué acciones debe emprender para poder solventar los dos puntos anteriores. Entonces, medición de la inflación, ¿no? Muy importante ustedes ya que lo investigaron, cómo está ahorita el nivel de inflación.
pues seguramente encontraron ahí temas de el INEGI, cómo es que lo está computando, ¿no? Entonces, el INEGI está encargado de poder determinar la tasa de inflación porcentual de un índice de precios en un intervalo deseado, ¿vale? Esa es su función o parte de sus funciones del INEGI, ¿no? La inflación subyacente es un término interesante, no es una medida alterna a la inflación ni pretende sustituir al índice general, es una medición analítica que permite ver un poco con mayor claridad la trayectoria de mediano plazo para la inflación. ¿Qué es eso? Bueno, que regularmente los porcentajes de interés que manejamos, hay una tasa de interés, digamos, anual, una tasa de interés, una tasa de inflación anual, y vamos midiéndolo por meses, a veces por semestres, por trimestres, y la tasa de interés nos ayuda, la tasa de inflación, perdón, subyacente, lo que hace es ubicarnos un poquito para explicar de mejor manera qué es lo que está sucediendo con los precios. Bueno, ¿cómo es eso? Se crea un índice que se llama el Índice Nacional de Precios al Consumidor. De seguro lo han escuchado mucho en las noticias o lo han visto por ahí cuando están leyendo en internet un poquito sobre macroeconomía. Es muy importante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se elaboró a partir de 1919 y se ha actualizado 4 veces en cómo se ha determinado su cálculo, ¿sale? La última fue en el 2011. No recuerdo ahorita si hay una nueva, voy a investigarlo y ya les paso el dato, pero ha sido muy pocas veces revisado. Pasa ¿en qué términos se mide? Bueno, se mide en una canasta de productos, ¿sale? Que pasó, dice, de 315 a 283 genéricos, resultando de fusiones, aperturas y eliminaciones de genéricos acorde a estos criterios principales. Consideraciones metodológicas, dinámica similar de los precios en varios genéricos y eficiencia en la recopilación de los precios. ¿Qué es lo que hace aquí el INEGI para poder medir esta parte? Pues hace una canasta de productos y va verificando cómo van los precios evolucionando, ¿no? Pues va viendo cómo cambian los precios en esa lista de bienes o servicios, ¿no? Entonces, pues digamos que los ajustes que se han hecho es en cuánto se deben considerar en ese cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿no? O sea, cuántos tenemos que revisar y tiene que ver con la metodología que se ocupa, la dinámica, ¿no? Similar de los precios en varios genéricos y la eficiencia de la recuperación de los precios, ¿no? En este caso es un indicador económico que se emplea recurrentemente cuya finalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Entonces, por eso, no sé si ahorita esté como en operación en todas partes, pero hoy en día INEGI está haciendo ahorita precisamente una parte de un censo económico y está pasando a las casas, no a todas, está haciendo como una selección muy estricta también por temas de la pandemia, pero a medir un poquito el gasto de los hogares. Entonces, por ahí de repente llegan los de INEGI a preguntarnos en qué gastamos, qué comemos, cuánto ganamos, y son para poder tener algunas cosas de mediciones del índice de precios al consumidor. Y también está algo que se llaman las UDIs. Las UDIs son las unidades de inversión y se actualizan con las variaciones quincenales que presenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor. O sea, están un poquito unidos. Y las UDIs representan, digamos, una unidad que se utiliza mucho para las inversiones. Por ejemplo, si ustedes hoy en día van y contratan un seguro, un seguro, por ejemplo, para fondo, para, ¿cómo se llama esto? Seguros este, para el retiro, ¿no? Para poder obtener como una pensión. Que esto también es muy interesante estudiarlo en nuestra materia porque hoy en día ya no hay mucha esperanza de poder tener una buena pensión para los mexicanos, ¿no? Entonces, muchos lo que hacen es invertir de manera particular o privada a través de una aseguradora, hacer unas ciertas inversiones para que la aseguradora te dé a ti una pensión al final de tu edad productiva. Digámoslo así que tenemos interés sobre que yo invierto ahorita para que cuando esté yo grande, a determinada edad, el seguro me dé a mí
pues un pago mensual, un pago quincenal, para que yo siga subsistiendo a través de eso. Y lo que hacen para no ponerlo en pesos, lo ponen en UDIs. Y las UDIs hacen algo muy padre, que es que absorben el efecto de la inflación. Que quiere decir que si sube la inflación, sube el valor de la UDIs. Entonces, si yo invierto en UDIs, ¿no? Lo que yo estoy asegurando es que mi dinero no pierda valor adquisitivo a través del tiempo. Y entonces, si ahorita tengo 100,000, digamos que compro un coche con 100,000 pesos, que ya no hay coches de 100,000 pesos, pero digamos que yo tengo 100,000 pesos y compro un coche. Si yo invierto ese dinero en UDIs, en el 2030, que me den mi inversión, me tienen que dar el valor de ese mismo carro. O sea, que debo poder comprar ese mismo carro en ese año, o un carro, pues, en el año 2030 con lo que me den de UDIs, porque absorbe el valor de la inflación. Entonces, mi valor adquisitivo ahí, digamos que se asegura. ¿Sí me explico? En la parte de UDIs, es una unidad para poder hacer inversiones. Si tienen duda, díganme, ¿eh? Y cuando pasa los camiones de gas, hacen mucho ruido. Ok, bueno, entonces, no tienen preguntas sobre las UDIs o sobre esta parte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ok, y yo tengo alumnos muy inteligentes que no tienen preguntas. Aquí viene un poco la metodología. Esa no nos vamos a entretener mucho en explicar la metodología. Ustedes nada más con que hayan entendido la parte de que, pues, para qué sirven es lo más importante. Ahora, entonces, la política monetaria implica utilizar los instrumentos monetarios para afectar la meta final de la política. El Banco Central utiliza una serie de variables intermedias para guiar su toma de decisiones. En un sistema financiero de mercado, a diferencia de una economía planificada, el Banco Central no puede controlar por decreto el sistema de crédito y las tasas de interés. Bueno, aquí depende un poco de los sistemas de gobierno, en qué tanta libertad le van a dar al Banco de México para que haga su chamba. En términos generales, si yo produzco más moneda, más billetes, le meto más billetes a la economía, pierde valor el billete. Entonces tengo que hacer ajustes en mi política monetaria para que yo equilibre un poco en términos de operaciones el valor del dinero y afecte a la oferta y a la demanda para que haya una buena estabilidad de precios. A ver, preguntas hasta aquí. Ahora sí, digamos que ahí terminamos la parte de la exposición de esta primera parte de la política monetaria. No hemos terminado. Todavía falta revisar otros detalles, otros puntos, pero hasta ahí, a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor. Voy a dejar de grabar aquí.